Hoy quisiera hablarte de cómo pasar de una vida de éxito a una vida de significancia. Vos sabés que Oprah Winfrey no sería la misma persona sin la influencia de Maya Angelou. Mark Zuckerberg no sería la misma persona sin Steve Jobs. Y Bill Gates no sería la misma persona sin Warren Buffett. Inclusive Barack Obama no sería la misma persona sin Michelle Obama. Oprah, cuando se refirió a Maya Angelou, dijo lo siguiente: cuando yo leí el libro de Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, yo sé por qué el pájaro enjaulado canta, dice ella, me sentí tan compenetrada y tan identificada con Maya Angelou. Fue una cosa impresionante y lo mejor, lo más importante fue que logré inclusive reconocer y entender mi identidad y conocerme aún mejor como persona. Miren, estos dos íconos estadounidenses al paso de los años se hicieron íntimas amigas. Y cuenta Oprah que cuando ella le preguntó a Maya Angelou, Maya, ¿qué le dirías tú a una persona, qué le dirías tú a ti misma en edad más joven? Maya le contestó, Oprah, yo le diría, la animaría a perdonar. Perdonar a las personas es uno de los privilegios y de los regalos más grandes que tenemos. Así es que perdona. Dice Oprah que este comentario de Maya le cambió su forma de ver las cosas a título personal e inclusive a título profesional también. También Maya le dijo a Oprah, Oprah, cuando vos aprendás algo, enséñalo. Y cuando vos recibás algo, dalo. En el caso de Mark Zuckerberg y de Steve Jobs, Mark se refiere a Steve Jobs como Steve fue como un cierto mentor para mi vida. Y Steve Jobs dice de Mark, yo tomé a Mark bajo mi tutela, bajo mi custodia, bajo mi cuidado y le enseñé y le ayudé a él a navegar a través del difícil camino en Silicon Valley. Cuenta Mark que cuando ellos estaban, dice él, en nuestros inicios, cuando las cosas estaban siendo difíciles, cuando estábamos pasando por una racha muy dura, yo me acerqué a Steve Jobs. Había gente que quería comprar Facebook. Yo me acerqué a Steve Jobs y le dije, y le pedí su consejo. Steve me dio su consejo y me ayudó a reconectar con aquella visión inicial que quería yo tener para la empresa, que había sido el mismo consejo que Steve Jobs había tomado en cuenta para con él en los inicios, en los principios de la evolución de Apple, cuando Steve Jobs había estado pensando en cuál debía de ser la misión para Apple como empresa. Historias parecidas, comentarios parecidos serían en el caso de Bill Gates en relación a Warren Buffett y en el caso de Barack Obama con Michelle Obama, porque a Barack Obama le mandaron a la oficina de abogados de Michelle Obama para que ella fuera mentor de él en esa época. Seamos mentores de las personas que nos han sido puestas bajo nuestro cuidado. No porque tenemos que hacerlo porque no nos toca más que hacerlo, sino más bien porque nos disponemos a hacerlo y porque queremos hacerlo. No persiguiendo un interés o un personal, sino más bien queriendo servir a la persona a la que estamos mentoreando. No enseñoreándonos sobre aquellos que han sido puestos bajo nuestro cuidado, sino más bien siendo ejemplo para ellos. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de esto? Que cuando lo hacemos vos y yo vamos a recibir tanta o mayor satisfacción que a la persona que estamos mentoreando. Por eso es que decimos que mentorear a alguien más es pasar de una vida
no solamente de éxito o únicamente de éxito, a una vida de significancia. Sentate no solo a desarrollar ese career path, ese camino de crecimiento de la otra persona, cuáles son los puestos por los que tiene que pasar, sino toma en cuenta y hace lo que yo le llamo las 4 Cs. La primera C, cree en la otra persona. Número 2, contagialo de ánimo. Compartí tiempo con la otra persona, compartí con ella, confía en la otra persona. En el trabajo, sí, y también en tu vida personal. Busca ese líder más joven, busca ese líder con potencial para mentorearlo. ¿Y cómo lo hago, Eury? Bueno, una forma muy sencilla que escuché por ahí que alguien dijo es, primero yo lo hago y la otra persona me ve. Después él lo hace y yo le veo, yo le superviso. Después él lo hace solo. Y por último, él lo replica y se lo enseña a alguien más para hacerlo. Hay grandeza en vos y hay grandeza en mí, y a la vez, ¿de qué sirve tanta grandeza si no tenemos el privilegio, si no lo replicamos con alguien más? Mira, nutrir tiene la capacidad de transformar la vida de una persona. Es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no hacerlo con las demás personas que tenemos a nuestro cargo? ¿Sabes una cosa? Las personas generan mayor productividad cuando se cuida de ellas. 5 cosas para tener en cuenta a la hora de mentorear a los demás. Construí confianza. Nada de chismes. Cumplí con tus promesas. Nada de doble caras, nada de retener información a los demás. Número 2, dales tiempo y respeto. Número 3, sé transparente. Todas las personas cometemos errores tan a menudo y cuántas y tantas veces no. Reconozcamos, el mejor líder es el que reconoce su error, el que aprende de su error y el que hace todo lo que está en sus manos para darle vuelta, para repararlo. Cree en la persona, no veas a la otra persona solo como la persona es, sino que vea a la otra persona como aquella persona en quien puede convertirse. Y número 5, ayúdale a la persona que estás mentoreando a entender ese big picture, ese panorama grande y cómo su rol forma parte de ese big picture, de ese panorama grande. Dicen que cuando una persona entiende la labor que su rol juega dentro de ese panorama amplio, esa persona se sienta más recta y se para más alto. Los grandes líderes hacen que las personas se sientan más grandes de lo que son. Pronto las personas empiezan a pensar y a sentir y a actuar más grandes de lo que son. Finalmente, las personas se convierten en lo que creen que son. No vas a tener tiempo para mentorear a todo el mundo. Me vas a decir, Eury, pero es que tengo demasiadas personas a mi cargo. Está bien, dedica el 80% de tu tiempo a mentorear al 20% de los líderes más prometedores alrededor tuyo. El mentor es ese consejero, ese guía de confianza. Y para terminar, quiero darte una definición que dijo Oprah Winfrey, que dice así. El mentor es la persona que ya ha logrado aquello que el líder más joven quiere lograr. El mentor es la persona que le da a quien le sigue permiso de creer que lo mismo es posible en su propia vida. Muchas gracias por haber escuchado el día de hoy y si te ha gustado lo que he compartido, por favor, suscríbete al canal, déjame tus comentarios ahí abajo que me encanta recibirlos y compartilo con alguien más. Y nos vemos en el próximo video en la próxima semana. Y muchísimas gracias.